Vamos a entrar rápidamente en la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Por favor, les pido que se pongan en reverencia a la palabra y abran la Biblia en el libro de Nehemías. Bendito sea Dios. Nehemías capítulo 2. Amén. Versículos 17 y 18. Está después del libro de Esdras. Amén. Antes del libro de Esther. Nehemías, el profeta Nehemías. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo en esta mañana. Amén, amados hermanos. Vamos a aprender algo que Dios, amén, quiere hacer en nuestras vidas, y muchos de aquellos personas que se han desviado de Él. Amén, esta palabra es para ellos. Amén, bendito sea Dios, y para todos nosotros realmente. Amén. En el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 17 y 18. Confirme con un amén cuando lo tiene. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Leamos unánime la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dijo pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bendito sea Dios. Inclinemos nuestro rostro, amén, amados hermanos, y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias, gloria y honra a tu nombre te damos, Dios mío. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú respaldes esta palabra, Señor Jehová, en esta mañana, Dios mío. Te pedimos, oh Dios mío, que obres en cada corazón, en cada vida, Dios mío, en cada alma, en esta mañana, a través de tu palabra, Señor Jehová. Gracias, gloria y honra a tu nombre te damos, Dios mío. Y te pedimos, Señor Jesús, que hagas un milagro en las vidas que están esperando un milagro. Padre celestial, que responda las oraciones de aquellos que te están clamando a ti, Señor Jehová, en esta mañana, Dios mío. Gracias te damos, Señor Jehová, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, rompe toda cadena, Señor Jehová, que liga las almas al pecado en esta mañana, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra te lo damos a ti en esta mañana, Señor Jehová, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden tomar su asiento. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre el tema, dice, reedificando los muros. Hermanos y amigos, en esta mañana, cuando leemos sobre el libro de Nehemías, es un libro que verdaderamente tiene mucha importancia para el pueblo de Israel y para nuestra vida también. Amén. En el libro de Nehemías, hermano, el pueblo de Dios se encuentra, amén, en el cautiverio. Y el pueblo de Dios se encuentra en cautiverio claramente por desobediencia a Dios, porque no quisieron seguir los estatutos de su Padre Celestial. Amén, no quisieron seguir los estatutos de Dios. Amén, y le dieron la espalda a Dios y adoraron a los ídolos. Amén, y por su desobediencia, ahora el pueblo de Dios se encuentra en cautiverio. Ahora Nehemías es un hombre, un siervo, un judío, un siervo de Dios. Amén, que se encontraba como copero del rey en ese momento. Amén. Y cuando vemos en Nehemías 1, él dice que él estaba muy triste porque uno de sus hermanos había llegado hacia él y le dice la condición en cual se encontraba Jerusalén. Porque en este momento, hermanos, ya los judíos ya habían sido esparcidos por la tierra, ya habían sido tomados como esclavos, ya estaban por todo el mundo y muy pocos de ellos quedaban en Jerusalén. Y uno de los hermanos de Nehemías le llegó a decir que Jerusalén estaba derrumbada, estaba desierta y las puertas habían sido quemadas. Es lo que pasa, hermanos, a todos nosotros también hoy en día, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos portamos en desobediencia, cuando queremos caminar en nuestro propio pensar y cuando queremos caminar bajo nuestras propias reglas. Eso mismo nos va a pasar a nosotros si no obedecemos la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Pero el pueblo se encontraba en un cautiverio. Y dice la palabra de Dios que Nehemías entonces se entristeció. Y como él estaba delante del rey Artajerjes. Amén. Perdone si no dije bien la palabra, el nombre. Amén. Pero no, el rey estaba Nehemías estaba delante del rey y le servía el vino. Era el copero del rey. Y cuando el rey se fijó de su tristeza, le dijo: ¿qué tienes? Porque dice la palabra que él nunca había estado triste delante del rey anteriormente.
Y estaba de una tristeza tan profunda que su semblante decayó. Y el rey lo notó y le dijo, ¿qué tienes? Y le dijo, el pueblo donde mis padres están sepultados, mi nación, donde yo crecí, de la cual yo pertenezco, está derrumbada y las puertas están quemadas. Entonces le plantó Nehemías, hermanos, al rey, que él regresara a Jerusalén, amén, y que reedificara los muros de Israel, amén. Mire, esto es cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros verdaderamente, hermanos, andamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a hallar gracia delante del pueblo, delante de las naciones. Porque Nehemías, hermanos, como era un hombre que sentía celos por su nación, sentía celos por la ley de Dios, sentía celos por su Padre Celestial, él amaba a su nación, amén. Y como él sentía ese celos, Dios le había dado una gracia en él, amén, que no da en todas las personas, amén, pero solo los da a las personas que se llenan del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para tener esa gracia de Dios en nosotros. Amén, bendito sea Dios. Y para hallar gracias con los demás. Así como Nehemías halló gracias delante de los ojos del rey. Amén. Y el rey le permitió ir a Jerusalén. Amén. Y a reedificar los muros. Amén. Él le dijo solamente con que no se tardara mucho. Amén. Que se lo iba a permitir. Entonces Nehemías va. Vemos en la historia que la palabra de Dios dice que Nehemías va con carta de parte del rey. Va, hermanos, todavía con autoridad. Amén. Pero sobre todo, hermanos, va con Dios delante de él. Amén. Al llegar a Jerusalén, vemos que Nehemías, hermanos, encuentra un desierto básicamente de una nación. No había casi nada. Amén. Las puertas estaban derrumbadas, los muros habían sido derrumbados, muchas de las casas ya estaban desolada toda la ciudad. Básicamente, y la palabra lo dice que estaba como desierto. Amén. Entonces vemos que Nehemías, amados hermanos, se entristeció en profundo cuando lo vio a su nación. Porque ¿quién no va a ver? Es como si nosotros llegáramos a la iglesia y miráramos que entraron ladrones y entraron todos los demás y deshicieron toda la casa de Dios. Imagínense que se llevaran los instrumentos, se lleven los micrófonos, se lleven las bancas y todo lo demás y deshagan y quemen todo el templo. Al llegar acá nosotros sintiéramos tristeza, porque reconocemos que este templo no solamente es un edificio, sino que lo hemos dedicado a Dios, lo hemos dedicado como templo hacia Jehová. Entonces imagínense usted, hermanos, venir acá un domingo y ver que el lugar está hecho pedazos. Yo me imagino que hasta lloraríamos, hermano. Porque aquí es donde adoramos a nuestro Rey. Aquí es donde sentimos su presencia. Aquí es donde venimos a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Ahora imagínense, ese mismo sentimiento sentía Nehemías al ver Jerusalén a sí mismo. Era un gran dolor en su corazón. Pero él sabía que Israel o Jerusalén estaba así por su pecado, por su desobediencia. Y así mismo, hermanos, cuando vemos a amigos, amén, que vienen a las iglesias y están en su vida derrumbados, están pasando de lo más horrible porque el diablo ha barrido el piso con ellos. Están en tormentos, están en enfermedades, están en todo lo demás y no pueden salir de donde están porque el enemigo los tiene cautivos. Pero los tiene cautivos, ¿por qué? Porque han pecado y se han alejado de Dios. Por eso le puse como tema hoy, reedificando los muros. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, hermanos, es tan grande. La misericordia y el amor de Dios es tan grande, hermanos, que Dios no nos va a permitir que permanezcamos en cautiverio o derrumbado. Dios quiere que nos reedifiquemos nuevamente. Dios quiere que nos levantemos nuevamente. La Biblia dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Dios lo levantará. Y así como Israel, Dios quiere levantarnos de nuevo. Pero es de nosotros que nos reedifiquemos los muros en nuestra vida nuevamente. Así como Nehemías fue y halló a Jerusalén derrumbado, pero Dios se lo había puesto en su corazón de reedificar a Israel. Pero tuvo que empezar con los muros. ¿Por qué? Porque los muros es lo que le da protección a la ciudad.
Los muros, hermanos, eran lo que cuidaba la ciudad de los invasores, de los enemigos cuando se levantaban en guerra. Los muros eran de vital importancia para la ciudad. Y asimismo, hermanos, nuestra vida espiritual tiene que estar edificada como un muro sobre nuestra vida para protegernos del enemigo. Si nuestra vida espiritual está derrumbada, si nuestra vida espiritual está por los suelos, si ya no oramos, si ya no ayunamos, si ya nos congregamos, hermanos, es fácil, somos presa fácil para el enemigo. Y el enemigo viene y nos hace la guerra y ¡boom! Caemos rápidamente. Porque nuestra vida espiritual está derrumbada, así como estaban los muros de Israel en ese tiempo. Pero Dios nos llama a que reedifiquemos los muros. Dios nos llama a que nos levantemos de nuevo. Dios nos llama, hermanos, a que volvamos a nuestro primer amor. Bendito sea Dios. En todo momento Dios nos llama a que regresemos hacia Él. Pero que regresemos humillados. Y que aceptemos nuestros errores y nuestros pecados. Para que verdaderamente Él nos pueda reedificar. Porque si no nos damos cuenta, hermanos, en cómo le fallamos, o en qué área de nuestra vida le fallamos a Dios, jamás podremos reedificarnos. Si no nos damos cuenta de qué pecado hemos cometido para alejarnos de Dios, jamás Dios nos podrá levantar. Porque acuérdense, el altivo Dios lo mira de lejos, mas el humilde, el que se abaja, Dios lo mira de cerca. Significa que nosotros nos tenemos que humillar y nos tenemos que acercar a Dios y reconocer nuestros errores. Que nosotros como pueblo, hermanos, como hombres humanos nos cuesta. A todos nos cuesta. No voy a decir que por ser líder, hermanos, por ser siervo de Dios no me cuesta. A todos nos cuesta reconocer nuestros errores. A nadie nos gusta que nos diga, esto es lo que tú tienes mal. A nadie, hermano. Nosotros queremos aparentar que somos perfectos. Aleluya. Pero tenemos que reconocer que no lo somos. Que tenemos debilidades. Y por eso es que tenemos que agarrarnos de las manos de Jesús todos los días de nuestra vida para que jamás caigamos. Porque el pueblo de Dios se alejó de Él y cayó en idolatría. Y miren lo que le pasó. Y vemos tantos casos, hermanos, en tantas iglesias de gente que a veces le servía, le cantaba, le adoraba y predicaba con unción. Pero por el pecado cayeron y se derrumbaron. Y ahora están miserables porque no quisieron vivir una vida santa delante de Dios. O porque desobedecieron a Dios. Amén. Pero Dios nos llama a que nos reedifiquemos, a que nos volvamos a levantar, a que tengamos confianza en Él, a que nos agarremos de su mano para volvernos a levantar de nuevo. Amén. Mire, cuando Dios manda a Nehemías, porque el hombre de Dios, hermanos, no se mueve si Dios no lo manda. El hombre de Dios no va por sus propios caminos. El hombre que verdaderamente ama a Dios no se mueve si Dios no lo manda, si no da la orden. Y Nehemías fue porque Dios lo mandó. Y cuando Dios, hermanos, nos manda, entonces hay poder detrás de nosotros. Cuando Dios nos dirige, hermanos, vamos en la perfecta voluntad de Dios. Y Nehemías se movió en esa voluntad. Nehemías iba con un propósito de levantar nuevamente la ciudad del gran rey. Nehemías iba con un propósito, hermanos, de levantar a la nación que Dios mismo le había prometido a Abraham que iba a ser una gran nación. Le prometió a Isaac que iba a ser una gran nación. Y lo que Dios promete, hermanos, se cumple. Entonces Nehemías iba con un propósito. Nehemías sabía que al Dios que él le servía era poderoso para levantar de nuevo a esa nación. Y entonces llegamos al capítulo donde vemos, en el capítulo 2, que entonces dijo, les dije pues a vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero dijo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Sino que él estaba ahí, hermanos, cumpliendo la voluntad de Dios. Él estaba ahí para reedificar los muros de Jerusalén nuevamente. Pero él estaba ahí por orden de Dios. Y por orden de Dios, hermanos, Dios nos llama a que nos levantemos. Dios no quiere que permanezcamos derrumbados. Dios no quiere que permanezcamos en el piso. Dios no quiere que permanezcamos muertos y perdidos. No, Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que le sirvamos de verdad, en espíritu y en verdad. Pero es de nosotros obedecerlo y vivir su palabra y vivir en santidad y obedecerlo. Para que podamos reedificarnos, para que podamos levantarnos de nuevo. Porque acuérdense lo que dijimos, si
permanecemos en nuestra arrogancia, jamás nos podrá levantar. Si Israel hubiera permanecido en idolatría y en pecado, jamás Dios lo hubiera reedificado. Pero como había unos corazones ahí, hermanos, que estaban quebrantados, estaban avergonzados de lo que ellos y sus padres habían hecho, ahí es cuando Dios dijo, verdaderamente todavía hay un pueblo que me ama. Entonces lo levantaré de nuevo. Porque, hermanos, el que está perdido, el que alguna vez estaba levantado por Dios y cayó, hay un lamento en el corazón. Hay un remordimiento en su corazón que dijo, mira, algún día Dios te usaba así, pero ¿cómo estás? Pero si hay ese remordimiento, hermano, es porque todavía tu alma anhela servirle y obedecerle a Dios. ¡Aleluya! Acuérdense que la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Su alma reconoce que hay un Dios. Su alma reconoce que hay alguien a quien tenemos que obedecer y servir. Pero a veces, como le damos más prioridad a la carne, por eso no nos podemos levantar. Pero por eso Pablo le decía, sujeto la carne. Hay que sujetar esta carne, hermanos, para que Dios nuevamente nos pueda usar. Hay que sujetar los deseos de esta carne. Hay que sujetar todos los deseos de este mundo, para que los deseos del Espíritu sobrepasen los deseos de la carne. ¿Y cómo se hace eso? Ayunando y orando. No se hace nada más diciendo, ay, ya me voy a levantar ahora. No es que yo voy a tomar una decisión, ya, ahora sí me voy a levantar, Dios, ahora sí levántame. No, hermanos. Nehemías, antes que llegara a Jerusalén, ayunó y oró. Y pidió dirección de Dios. No es que dijo nada más, ahora sí me voy a levantar y voy a levantar los muros de Jerusalén. No, hermanos. Él tuvo que pedir dirección de Dios. Y él tenía que saber que Dios lo estaba respaldando. Por eso si caemos, tenemos que saber que hay un Dios que nos puede levantar. Pero nos tenemos que humillar. Y tenemos que orar y tenemos que congregarnos para saber cuándo es que Dios nos va a levantar de nuevo. Amén. Pero miren, imagínense, hermanos. Para reedificar hay que reconocer que tenemos errores. Para que Dios reedificara Jerusalén, todo el pueblo tuvo que reconocer que pecaron delante de los ojos de Dios. Amén. Pero significa que cuando reconocemos que hay que cerrar la brecha. El muro, hermano, estaba tan destrozado que había puertas que ya no estaban en su lugar. Había hoyos por todo, o se puede decir, brechas por todo el muro, donde el enemigo podría pasar si se levantara una guerra. Para que Dios no reedifique, hermanos, tenemos que cerrar la brecha, tenemos que tapar el hoyo de los muros que están derrumbados. Significa que nosotros como creyentes tenemos que autoanalizarnos y mirar en qué le fallé a Dios, en qué área de mi vida el enemigo tomó ventaja de mí y ahí es donde le fallé a Dios. Tenemos que mirar, hermanos, y fijarnos en esta área. Puede ser en la idolatría, puede ser en la fornicación, en la mentira, en el robo, en la arrogancia, puede ser en muchas áreas más, pero tenemos que identificar el área en que le fallamos a Dios para poder refortalecernos en esa área. Porque los muros estaban deshechos, hermanos. Si el pueblo de Israel hubiera dejado los muros como estaban, el enemigo iba a entrar de nuevo y los iba a acabar nuevamente. Significa que como creyentes tenemos que analizar nuestra vida. Si le fallé a Dios en la mentira, le voy a orar a Dios que me quite esta lengua mentirosa. Si le fallé a Dios en fornicación, en adulterio, le voy a orar a Dios que me perdone y que me ayude a serle fiel a mi esposa y en todo lo demás. A de alejarme de la fornicación. Si le fallé a Dios en la droga, en el alcohol, en todo lo demás, le voy a rogar a Dios que me quite todo eso. No es nada más decir, ahora sí ya voy a ser un buen cristiano. No, hermanos, no somos transformers. Aquí somos hijos e hijas de Dios. Que si fallamos tenemos que venir ante los pies de Cristo humillados y pedir perdón, y Cristo nuevamente nos puede levantar. Pero tenemos que reconocer nuestros errores y darnos cuenta en qué área les podemos fallar a Dios. Entonces, para reedificar esos muros, hermanos, tuvieron que levantar nuevamente las puertas y los muros donde estaba deshecho. Amén. Entonces, en el capítulo 3 de Nehemías vemos todo. Dice, reparto del trabajo de reedificación. Significa que todo el muro y todo el pueblo, hermanos, trabajó unánimes
para que ese muro se restableciera. Por eso la palabra nos llama a que oremos los unos por los otros. Amén. Cuando vemos a un hermano que está caído, no lo tenemos que señalar, no, lo tenemos que levantar. Tenemos que trabajar unánimes como un pueblo de Dios para que todos alcancemos la gloria venidera. Amén. No es que si vemos a alguien, que él se levante solo. A él cayó el que se levantó. No, hermanos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Porque no sabemos qué tal un día tú caes. Nadie va a querer que te señales. A nadie le gusta que nos señalen, hermano. A nadie. Por eso no debemos de señalar y no debemos de juzgar. Al contrario, cuando cae uno de nuestros hermanos o hermanas, hay que extender la mano de amor y de misericordia y levantarlos de nuevo. Hay que dar una palabra de aliento, decirle, hermano, no te quedes atrás. Cristo todavía te ama. Cristo todavía es misericordioso. Todavía puedes seguir adelante. Levántate en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. En vez de aplastarlo más. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, hermanos. Con ciertos comentarios. Porque hay gente, hermanos, lamentable, que habla nada más por hablar. Y lastiman al que está ya caído. Eso no es del pueblo de Dios. Hay que estar unánimes, hermanos. En la unidad hay fuerza. En la unidad hay fuerza. Por eso Jesús le dijo, Padre, que sean uno, así como tú en mí y yo en ti. Amén. Y cuando decía que fueran uno, estaba hablando del pueblo de Dios, de la iglesia. Porque todos nosotros tenemos que ser parte del cuerpo de Jesucristo. Tenemos que trabajar unánimes, conjuntos, los unos con los otros. Porque si yo veo que un hermano tiene una carga y no puede con esa carga, yo tengo que llegar ante a él y ayudarle con esa carga. No dejarlo a que esa carga lo aplaste hacia el suelo. No, hay que levantar a los que están caídos y los que están parados, hermanos. Hay que seguir dándose ánimos, porque a cualquiera el enemigo lo puede atacar. A cualquiera. Y el desánimo le puede llegar a cualquier vida. Amén. A los siervos de Dios, a los líderes, a todos, a los pastores, a los evangelistas, hasta los profetas. Imagínense, Elías dijo una vez, maldigo el día que nací. Hubiera preferido no haber nacido, dijo Elías. ¿Por qué? Porque el desánimo entró en su vida por las pruebas y por las luchas. Significa que el desánimo nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que velar los unos por los otros. Amén. Y el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios unánimes edificaron el muro. Significa que la vida espiritual de mi hermano, amén, yo tengo que velar por su vida espiritual también. Y ustedes tienen que velar por mí. Y todos los unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, sabemos que la salvación es individual. No hay cuestión de eso. La salvación claramente es individual. Amén. Pero tenemos que amarnos en espíritu y en verdad. Para apoyarnos los unos a los otros. No juzgarnos. ¿Por qué, hermanos? Por eso dice la palabra de Dios, dad de gracia que lo de gracia recibisteis. Amén. Si tú recibiste misericordia, por gracia de Dios, tú tienes que dar misericordia. Y tienes que animar a los demás a seguir hacia adelante. Y si el hermano está siendo arrogante, no, yo no he fallado. No, hermano, mira, en esto usted ha fallado, no para juzgarlo, sino para darle a entender que en esto está mal. Ahora levántese y siga caminando hacia adelante. Amén. Amén, bendito sea Dios. Miren, hermanos, para que podamos reedificar los muros, tenemos que reconocer nuestros errores y empezar a trabajar en lo que fallamos a Dios. Ahora, nosotros tenemos que orarle a Dios. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Ayúdame a combatir estos deseos de la carne. Ayúdame a combatir lo que no me permite adorarte. Porque, hermanos, algunos no batallan con fornicación, ni con borracheras, ni con mentiras. Otros batallan nada más con flojera. Uno le da flojera venir a la iglesia. Otros le da flojera leer la palabra de Dios. Otros no pueden ayunar ni 2-3 minutos porque ya se quieren dormir. Ahora, eso es normal. Le voy a decir por qué. Eso es normal porque vivimos en una carne que no quiere obedecerse ni someterse a la palabra de Dios. Y cuando queremos ayunar, más hambre nos da. Y cuando queremos orar, nos duele la espalda, las rodillas y hasta el pelo nos duele. Bendito sea Dios. Pero todo eso, hermano, hay que someterlo. Hay que decir, te someto, carne. Amén. Aquí es el Espíritu Santo que va a mandar, no tú.
Y cuando le dé hambre en el ayuno, dígale, ahora sí, te voy a someter a la voluntad de Dios. Hay que esforzar esta carne, hermanos, a vivir la palabra. Hay que forzarlo. No, la carne lo va a forzar a usted. Por eso hay muchas personas que batallan con la flojera, hermanos. Que no se quieren levantar los domingos por la mañana a venir al templo de Dios. No se quieren dormir tarde ayunando y vigilando. No quieren leer la palabra porque les cuesta abrir la Biblia. Pero hay que, hermanos, reconocer nuestros errores y las cosas y las áreas en donde le fallamos a Dios. Porque la flojera, hermanos, es una área grande en donde le podemos fallar a Dios. Porque por flojera, hermanos, vamos a dejar las cosas espirituales. Amén. Pero entonces, cuando hemos notado en cómo le fallamos a Dios, hay que trabajar en eso. Así como el pueblo de Dios se empezó a reedificar, unánimes, hay que trabajar en lo que sabemos que le fallamos a Dios. No nada más dejárselo a Dios, no. Hay que pedirle fuerzas a Dios. Como le dije, diga, hermano, en su oración, Dios, si soy mentiroso, quítame lo mentiroso. Si soy borracho, quítame lo borracho. Si soy flojo, quítame la flojera. Hay que reconocer y hay que trabajar. Y hay que ponernos en las manos de Dios. Y hay que buscar dirección de Dios. Entonces, cuando ya vayan reedificando los muros del pueblo de Dios, hermanos, el enemigo siempre va a estar velando el pueblo de Dios. El enemigo siempre va a estar atento de tu vida. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios empezó a reedificar los muros, sus enemigos lo vieron. Dice en el capítulo 4, entonces cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó. Cuando su vida espiritual usted mismo lo quiere arreglar delante de los ojos de Dios, el enemigo se va a enojar contra usted. Cuando usted se quiere afirmar en las cosas de Dios, es cuando más el enemigo se va a levantar en contra de usted. Cuando usted verdaderamente le quiere servir a Dios, es cuando más el enemigo le va a poner trabas para que caiga nuevamente. Y dice el 4:1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y no solamente fue Sanbalat, fue uno que se llamaba Tobías también y Gesén, el árabe, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros queremos arreglar nuestras vidas, el enemigo siempre va a estar presente. Cuando nosotros queramos refortalecer nuestros muros espirituales, el enemigo siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un muro espiritual, hermanos, de nuestra vida a la vida pecaminosa, es porque le estamos poniendo una barrera. Es porque no vamos a dejar que pase nada inmundo a nuestra vida. Y el enemigo no quiere eso. El enemigo quiere que tú estés lleno de inmundicia. El enemigo quiere que tú estés pecando. El enemigo quiere que tú seas parte del mundo para que a la muerte te lleve. Pero cuando edificamos nuestros muros espirituales y no permitimos que el pecado entre más en nuestra vida, el enemigo claramente se va a enojar y se va a enfurecer. ¿Por qué? Porque cuando separamos el mundo de nuestra vida, hermano, cuando nosotros nos separamos del pecado, llegamos a ser propiedad de Dios. Del Dios que echó al enemigo fuera de su reino. Y por eso se enoja el diablo. Porque ahora, si usted vive para Cristo, si usted vive en santidad, usted tendrá lugar en el reino celestial. Ahí de donde el enemigo fue hecho fuera. Bendito sea Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Denle una ofrenda de palmas. Bendito sea Dios. Y por eso se enoja el enemigo, hermanos. Porque si usted vive rectamente de acuerdo a la palabra, usted va a entrar al tercer cielo. Aleluya. Usted tendrá parte con Dios. El enemigo ya no tendrá jamás. Él ya no tiene oportunidad más. Y eso lo enfurece. Solamente el pensar que usted se vaya al cielo lo enfurece al diablo, hermanos. Se lo puedo decir con toda certeza. Porque Él sabe que Él espera si usted vive rectamente delante de los ojos de Dios. Él sabe que hay mansiones. Él sabe que hay unas calles de oro, un mar de cristal, y que usted vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Si se mantiene recto delante de los ojos de Dios. Él lo sabe y Él no quiere eso para usted. Porque como creación de Dios, hermanos, a cada uno de nosotros el enemigo nos aborrece. Porque somos la creación amada
de un Dios grande y misericordioso. Somos la creación amada que Dios nos dio una oportunidad a través de Jesús y solamente a través de su sacrificio para entrar en el reino celestial. Mi alma te alaba, Jehová. Acuérdese de eso siempre, hermanos, que si su vida espiritual está por los suelos, Dios lo puede levantar de nuevo. Y el enemigo también se va a levantar en contra de usted. Se va a enojar más y le va a querer hacer la vida imposible. Pero para eso son los muros. Para eso su vida espiritual tiene que estar bien edificada sobre la roca que es Cristo. Para que esos muros sean impenetrables. Por eso, hermanos, tenemos que ver dónde le fallamos a Dios. En qué áreas. Porque si no nos damos cuenta en qué áreas le fallamos a Dios, hermanos, ese muro, hermanos, no va a resistir los ataques del diablo. Ese muro, hermanos, cuando venga el diablo con una enfermedad, con una tentación, vamos a caer rendidos a sus pies. Pero por eso nuestra vida espiritual tiene que estar bien edificados. Cuando usted lee, cuando regresa al capítulo 3 y lo lee todo el capítulo 3, hermanos, usted ve las familias de los judíos. ¿Quiénes edificaron qué? ¿Y cómo lo edificaron? Porque no lo hicieron de plástico. Los muros no fueron hechos así, al que quede así nada más, que lo tumbe un viento. No, hermanos, esos muros fueron edificados bien, que resistían ataques por días y días y días y no se caían. Así debe ser nuestra vida espiritual. Que esté bien fundado sobre la roca. Que aunque venga lluvia y tormenta, pero sigamos parados sobre este evangelio. Aunque venga el enemigo con lo que venga, con tentación, con mujeres, con hombres, con borracheras, con drogas, con dinero, con fama de este mundo, que venga con lo que venga, pero que usted esté fundamentado sobre la roca que es Cristo. Que nada lo mueva, que nada lo mueva de esta fe. Bendito sea Dios. Porque el enemigo está enfurecido, hermanos. Se lo puede decir, el enemigo está enfurecido. Especialmente con este rebaño. Vemos cuántos ataques no han venido a las vidas de todos los hermanos. A los pastores, la familia pastoral, a todos los demás. Porque el enemigo no quiere que hagamos la obra de Dios. El enemigo no quiere que sigamos caminando adelante. Pero unánimes y especialmente agarrados de la mano de Dios, llegaremos a la gloria postrera. Llegaremos al tercer cielo. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Pero hay que edificarnos bien. Hay que pararnos bien sobre la roca. Amén. Y acuérdese, hay que notar bien en qué áreas le fallamos a Dios para reforzar esas áreas. Porque lo tenemos que reforzar. Si no sabemos orar, vengamos ante a los pastores. Pastor, yo no sé orar, ¿cómo puedo orar? Enséñeme. Pero sobre todo hay que venir ante los pies de Cristo. Hay que clamar a Él. Jesús, yo no sé orar, enséñame a orar. Yo no sé ayunar, enséñame a ayunar. Enséñame a vigilar. Y cuando venimos rendidos a sus pies, hermanos, por su palabra, todo nos es revelado. En la palabra de Dios, Él nos enseña cómo tenemos que orar, cómo tenemos que ayunar y cómo tenemos que movernos en esta vida. Cómo tenemos que caminar y todo lo demás. Aquí está en la palabra. Es solo que nosotros verdaderamente lo escudriñemos. Y si no sabemos escudriñar, acerquémonos, hermanos, a los pastores, a los líderes. El varón, ore por mí, que yo no sé leer, enséñeme. Para eso, hermanos, la iglesia tiene los servicios de escuela bíblica. Los viernes nosotros tenemos estudio bíblico. Para que podamos entender y aprender de la palabra. Y para que podamos entender y aprender cómo tenemos que defendernos de los ataques del enemigo. Amén. Pero si no ayunamos, si no oramos, hermanos, los muros van a estar débiles. Y al primer ataque vamos a caer de nuevo. Amén. Pero tenemos que edificar nuestros muros bien, hermanos. La Biblia dice en Efesios 4, 27 y 28. Ni deis lugar al diablo. Amén. Y escuchen muy bien, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Significa que no tenemos que darle camino al diablo en ninguna área de nuestra vida. Como le dije, si usted robaba, deje de robar más. Si usted mentía, deje de robar más, deje de mentir más. Pero haga lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Camine así, condúzcase así, hermanos, y llegaremos al tercer cielo. Condúzcase así.
y pida dirección del Espíritu Santo de Dios y llegaremos a la vida eterna. Amén, bendito sea Dios. Pero hermanos, como le dije, el enemigo se va a levantar. Y hay una porción de la palabra, amén, dice, en el Nehemías 6, escuchen muy bien, dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Esto, hermanos, es muy clave para nuestras vidas. Le voy a decir por qué. Porque un hombre o mujer, cuando quiere afirmarse más en el Evangelio, hermanos, el enemigo no solamente nos va a tocar a nosotros, sino que va a enviar sus mensajeros para desviarnos de la obra que estamos haciendo. El enemigo, hermanos, le va a mandar el viejo amigo que no le hablaba desde hace 10 años para invitarlo a comer para que usted deje de leer la Biblia. El enemigo le va a mandar la vieja novia de hace 15 años para desviarlo a usted. Porque el enemigo, hermanos, sabe que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y estamos caminando rectamente y estamos edificando nuestra vida espiritual, Él va a hacer Él va a hacer hasta lo imposible para que usted deje de edificar su vida espiritual. Y va a mandar sus mensajeros, va a mandar todo lo que Él pueda para que usted no edifique su vida espiritual. Él va a tratar de lo más que Él pueda, hermanos. Y va a venir lo más viejo, va a venir aquel hombre, aquella mujer que lo invitaba a comer y lo va a tratar de desviar. Hermano, especialmente los días de servicio. Va a venir un amigo. No vayas al servicio. Mejor vamos a cenar. Va a venir la novia. No vayas al servicio. Mejor vamos al cine. Va a venir a cualquier otro. No vayas al estudio. No vayas a la oración. Mejor vamos al parque a divertirnos. Porque el diablo va a hacer lo más que pueda para desviarnos, hermanos, de este caminar. El diablo va a hacer, hermano, va a sacar todos los trucos que él tenga en su manga para querer desviarnos de la obra que estamos haciendo para Dios. Porque aquí, hermanos, Gesem, Tobías y Sanballat enviaron mensajeros a Nehemías. Los querían invitar. Ven, vamos a Ono. Y dijo, no, porque dejaría de hacer la obra que estoy haciendo. Así, hermanos, tenemos que responder. Cuando digan, no vayas a la iglesia hoy, hay muchos más cultos. No, yo voy a ir. Porque si no, yo dejaría de hacer la obra que estoy haciendo para Dios. Esta obra, hermanos, en cuanto nosotros tomamos el arado, no lo podemos soltar. En cuanto nosotros empezamos a caminar este camino, no hay vacaciones, no hay pausas, no hay tiempo relax, no hay nada de eso. En cuanto empezamos a caminar, en cuanto empezamos a pelear esta buena batalla, hermanos, ya no hay pausas con el enemigo, ya no puede decir, bueno, yo me voy a alejar de la iglesia 2 semanas para tomar unas vacaciones. No, hermanos, tenemos que estar firmes haciendo la obra de Dios. Amén. Porque si no, en esas vacaciones, hermanos, el enemigo se los puede llevar. En esas vacaciones, en ese descuido, el enemigo puede tomar ventaja sobre su vida. Por eso tenemos que ser como Nehemías, que no cesó la obra por nada. Él no dejó que nada le quitara la atención de edificar los muros. Él no perdió tiempo con nada más, sino que él estaba ahí, pendiente de la obra. Y mire, le voy a decir algo muy importante. Que Nehemías y el pueblo estaban ahí edificando. Todos trabajaban, todos. Pero trabajando, andaban con una espada en una mano. Dice la Biblia que mientras trabajaban, edificaban con una mano, pero con la otra mano estaban con la espada, por si el enemigo se asomaba. Significa, hermano, que como creyentes tenemos que estar listos para el ataque del enemigo. Porque cuando usted va creciendo, cuando usted va edificando su vida espiritual, el enemigo va a querer venir. Pero usted tiene que estar preparado para la batalla. Usted tiene que estar listo para la guerra en todo tiempo. Porque usted no sabe cuándo el enemigo vendrá por su alma.
Usted no sabe cuándo el enemigo se va a querer levantar como león rugiente. Usted no sabe, pero usted tiene que estar preparado 24/7, hermanos. Siempre, aunque esté trabajando en la obra, con un micrófono en una mano y con la espada en la otra mano. Hermanos, así hay que vivir con la espada de Dios, que es la palabra Con esa espada hay que vivir todos los días de nuestra vida. Hay que saber la Biblia para saber defendernos contra el ataque del enemigo. No solamente abra la Biblia los días de culto. Abra la Biblia cuando esté trabajando. Lea versículos en las mañanas, en las tardes. No solamente los domingos. No, tiene 6 días más para aprender de la palabra de Dios. Amén. Y hay que leer la palabra en todo tiempo, hermanos. No solamente los domingos. Porque el enemigo no solamente lo va a atacar los domingos ni los viernes. El enemigo va a venir con sus ataques, con sus tentaciones de lunes a domingo también. Por eso hay que trabajar con una mano y con la otra mano la espada firme ahí, hermanos. Por si viene el enemigo, hay que hacerle la guerra. Bendito sea Dios. Con esto, denle una ofrenda de palma, hermano. Denle una ofrenda de palma, que Él se lo merece. Bendito sea Dios. Y con esto lo dejo. Amén. Con esto, perdón. Con esto lo dejo, hermano. Mire, hermano. Cuando ya Nehemías había levantado el muro, todos sus enemigos se levantaron contra él. El 6:9 dice: porque todos ellos nos amedrentaban. Todos sus enemigos, hermanos, los querían como hacer bullying, los querían intimidar al pueblo de Dios. Porque el enemigo lo va a querer intimidar. Pero dice, diciendo, se debilitaron las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías le pidió fuerzas a Dios. Amén. Para que los ataques, las intimidaciones del enemigo no le hiciera efecto. Así nosotros tenemos que afirmarnos. Así nosotros, hermanos, tenemos que suplicarle a Dios que nos dé fuerza. Y mire, dice, escuche muy bien. El 6:16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Significa, hermanos, que cuando Dios lo levante, cuando Dios lo use, no es porque usted mismo se levantó, sino porque la obra fue hecha por Dios en su vida. Y ahí es donde el enemigo, hermanos, ahí es donde el enemigo va a huir de su vida. Acuérdese, no es usted el que tiene que huir, es el enemigo que tiene que huir de su vida. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Es él el que tiene que huir, no usted. Es él el que tiene que huir en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Y cuando usted edifica su vida, hermanos, cuando usted permita que Dios lo levante, él huirá. Porque los muros que Dios pone alrededor de nosotros, el vallado que Dios pone alrededor de nosotros, hermanos, es firme. Pero es de nosotros obedecerlo y caminar en santidad para que esos muros, ese vallado que Dios pone alrededor de nosotros esté firme. Es de nosotros caminar en santidad, obedeciendo la palabra, para que esos muros jamás caigan nuevamente. Para que esos muros sean impenetrables. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te adora, Dios. Con eso termino, hermanos. Y con ese consejo le doy. Dios nos quiere levantar. Y si usted ha caído, Dios te quiere levantar. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces Dios lo levantará. Pero tenemos que reconocer cómo le hemos fallado y en qué le hemos fallado, para que Él nos pueda levantar de nuevo. Amén. Y cuando nos vuelva a levantar, hermanos, no cese la obra. No pare de caminar. No tome vacaciones espirituales. No deje en pausa su caminar con Cristo. No. En cuanto usted tome la mano, en cuanto usted tome el arado en sus manos, hermanos, es tiempo de trabajar. Es tiempo de laborar para Cristo. Es tiempo de decirle al enemigo: ahora ya no. Es tiempo de decirle a Dios: ahora sí, Dios, yo te voy a servir con toda mi alma y con todo mi espíritu. Ahora sí, Dios, yo voy a hacer tu obra. Ahora sí, yo voy a predicar. Ahora sí, yo voy a cantar. Ahora sí, Cristo, úsame como tú quieras. Y Él nos usará, pero nos tenemos que humillar y someter a su perfecta voluntad. Y hay que vivir
en santidad, hermanos, en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Mi alma te alaba, Jehová. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, amén, amados hermanos. Vamos a abrir el altar. Si hay almas aquí, hermanos, que necesitan oración, amén, porque han descuidado su vida espiritual, vamos a orar por ellos. Si hay almas aquí que necesitan oración para fortaleza, el altar está abierto. Si hay almas aquí que quisieran aceptar a Jesús por primera vez como único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo de Dios está aquí, hermanos, para aceptarlo en esta mañana. Amén. Inclinemos nuestro rostro, iglesia. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Yo he predicado tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera y jamás torna atrás vacía, Dios. Padre, ayúdanos a todos nosotros, Dios mío, a reedificarnos y a levantarnos para tu gloria, para que tú nos uses de acuerdo a tu perfecta voluntad, para que tú, Dios mío, nos puedas usar para alcanzar almas. Reedifica los muros, levanta al caído, Dios mío, te lo pido en esta mañana, Señor Jehová. Levanta a aquel que ha descuidado su vida espiritual, aquel que ha dejado su primer amor, levántalo en esta mañana, Dios mío. Te lo pido, Padre Celestial, y cuida de aquellos hermanos, Señor Jehová, que están luchando y están pasando por pruebas y tribulaciones, Dios mío, cuídalos. No permitas que el desánimo entre en su vida. No permitas, Dios mío, que el enemigo, Señor Jehová, tome ventaja sobre su vida. Derrama fuerza sobreabundante sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor Jehová, alienta y fortalece cada alma que está aquí en esta mañana, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios.